¿cómo estás? Volvemos a encontrarnos. ¿Qué te sucede esta vez? ¿Por qué tienes esa cara como de tristeza, congoja? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, sé que la última vez yo tenía una apariencia un tanto diferente. Estábamos en mi tiendita, no sé si lo recuerdas. Por supuesto que sí. Pues, qué milagro que ahora vengas aquí al parque. Yo vine a desestresarme un poco porque hoy no tengo que trabajar y bueno, aquí hay un poco de naturaleza donde puedo relajarme en medio del caos. A pesar de que es un pueblito pequeño, siempre hay cosas que hacer. Siempre los seres estamos de un lado para el otro, viendo qué hacer, cómo trabajar, cómo arreglar nuestras casas, atender las situaciones que se dan. Y bueno, hoy fue mi día. Pero cuéntame, ¿qué te sucede? Me intriga verte así. Entiendo, has tenido problemas. Sí, sé que puede ser un poco difícil, pero qué bueno que has decidido venir aquí. Este es un lugar maravilloso, donde hay brisa, sol, aunque yo prefiero los días nublados, pero aquí puedes venir a sentir un poquito de paz, escuchar a las aves cantar, sentir cómo respiras mejor, cómo hay más tranquilidad, cómo casi puedes soñar, pisar las hojas que se han caído de los árboles, sentir, escuchar ese crujido hermoso. Tantas cosas que se pueden hacer aquí. Pero ya que viniste aquí, ¿qué te parece si te ayudo con este insomnio que tienes? Tengo una idea perfecta, sé que te va a gustar mucho. Y es el de leer una historia. En este caso, la que tengo aquí es una que es mi favorita desde que yo era una niña. ¡Mira! Un avión pasando. No sé si pudiste escucharlo, pero acabó de pasar. Aún continúa pasando. ¿Quién sabe a qué destino irá? ¿Cuántas personas llevará? Irán felices, emocionadas, tristes, pensativas. ¿Quién sabe? Me encanta verlos cuando surcan el aire. ¡Ah! ¡Mira una ave roja! Está posada justo en una rama que tengo aquí enfrente. ¡Qué hermosa! Ay, ojalá hubieras podido verla pasar. ¡Qué divina! Y por allá cantan otros. Este parque siempre me ha traído buenos recuerdos. Lo adoro. Es precioso. Bien, ¿te parece si inicio con el cuento? Perfecto. Esta es la historia del rey Arturo, un gobernante que tuvo su propio reino y una historia muy singular. Ocurrió hace mucho tiempo, hace muchos años, incluso hace muchos siglos antes de que tú y yo pudiéramos encontrarnos en este mundo. Así que ponte cómoda porque vamos a empezar. La historia de Arturo, el rey heroico que creó el reino más admirable de Europa, se origina en la anarquía que se vivió después que los romanos dejaron Britania, a comienzos del siglo V de nuestra era. Los romanos habían aportado orden, habían construido ciudades y sólidos caminos que las unían, y fueron portadores de la fe cristiana. Todos esos hechos meritorios comenzaron a deteriorarse cuando los romanos se retiraron de allí. Los nativos del lugar, los celtas, se dividieron en reinos belicosos y fueron perseguidos por los invasores. En medio de ese caos nace la figura legendaria de Arturo, quizá como la expresión del pueblo que anhelaba un mundo mejor.
Antes de que fueran escritas en la Edad Media, sus hazañas maravillosas las cantaron los poetas celtas y se transmitieron verbalmente durante centenares de años, cuando la gente se reunía a conversar alrededor del fuego. La leyenda de Arturo ha ido creciendo desde entonces, como un gran río que alimenta las aguas de muchos arroyos. Capítulo 1. La espada en la piedra. El anciano rey había muerto. El trono estaba vacante. Nadie reclamaba la corona y el miedo se difundía lentamente sobre el país, como la amenazadora sombra de una tormenta. Sin rey no había leyes. Sin leyes, invasores crueles y jefes militares del lugar pronto azotarían el país. Bandas de hombres toscos y violentos arrasaban los pueblos, derribaban las puertas de las casas, robaban el ganado y los bienes de los habitantes y se llevaban a sus niños. Sin un nuevo rey, un rey bueno, fuerte, ya no había esperanzas, solo el presagio de tinieblas aún más densas, de mayor terror. De esas tinieblas, a través de los senderos recónditos del inmenso bosque, avanzaba caminando una figura extraña, la figura de un mago. Su nombre era Merlín. Merlín era tan viejo como las raíces de los robles. Podía atrapar el viento y entrelazar poemas con sus sonidos. Sus ojos negros podían leer el futuro y sus hechizos podían cambiarlo. En ese momento, mientras se dirigía hacia el futuro, él veía la época radiante que se aproximaba, dorada y magnífica, la magnificencia de un nuevo gran rey. Merlín sabía el nombre de ese rey y dónde se hallaba oculto, porque con sus poderes mágicos había dispuesto que el niño naciera y lo había escondido para protegerlo del mal y del peligro. El momento de ese muchacho había llegado. Merlín salió del bosque. Era un hombre alto, delgado, de larga barba. Murmuraba palabras en idiomas extraños. Estaba envuelto en una capa gris y se inclinaba hacia adelante para protegerse de la violenta lluvia. Dejó tras de sí los árboles y avanzó a paso decidido por el camino despejado que conducía a la ciudad de Londres. Cuando Merlín llegó a las murallas de la ciudad, muchos hombres armados, que enfurecidos blandían sus lanzas y sus espadas, habían invadido el camino. Todos ellos eran jefes militares del lugar, que iban a luchar a muerte por la corona de Britania. Se había convenido que cualquiera de ellos que fuese capaz de matar más rivales que los demás debía ser proclamado rey. Comenzó a anochecer. Como una sombra, el anciano mago se deslizó a través de los guerreros que se empujaban unos a otros. Las puertas de la ciudad se abrieron cuando Merlín susurró algo. Él las atravesó y se internó en las calles sinuosas de Londres. No vio a nadie. Todas las puertas estaban cerradas con cerrojo ante el temor de la inminente batalla. No ladraba ni un perro, ningún niño lloraba. Solo el ulular de un búho tempranero perturbó esa inquietante calma. Merlín aceleró el paso, se encaminó hacia el patio de la gran iglesia de Londres. Se sentó allí y esperó. Ni la luna ni las estrellas iluminaron esa noche plena de incertidumbre. Finalmente llegó el alba. Una hilera de monjes, encabezada por un obispo, ingresó en el patio. Se dirigían a la iglesia para cumplir con sus oraciones matutinas. Merlín se puso de pie y les hizo una reverencia. Luego señaló hacia el otro lado del patio. «Hermanos míos, miren, allí», exclamó,
y todos se dieron vuelta para mirar. Sobre el césped recién cortado, delante de la iglesia, había aparecido algo extraño y maravilloso. Era un inmenso bloque de mármol. Sobre esa piedra estaba apoyado un yunque de hierro, y clavada en el yunque y el mármol había una espada. La espada era majestuosa, resplandeciente, hermosa. Tallada en la piedra de mármol había una inscripción en letras de oro. ¿Dónde está el hombre que puede extraer la espada de la piedra? Él es el legítimo rey de Britania. Mientras los monjes la miraban asombrados, Merlín les volvió a hacer una reverencia. «Paz, hermanos míos», les dijo. «Manden a los guardias a abrir las puertas de la ciudad. Dejen entrar a los jefes militares para que vean la piedra. Díganles, la batalla ha terminado mucho antes de que haya empezado. Permitan que el nuevo rey retire su espada». Se abrieron las puertas de la ciudad, la del norte, la del sur, la del este y la del oeste. Los jefes militares rivales entraron con sus partidarios a paso firme y estruendoso. Marcharon hacia la gran iglesia. Allí vieron la piedra, el yunque y la espada. Leyeron la inscripción de oro. Notaron que el anciano mago estaba cerca y los esperaba. Sintieron que había un poder en ese lugar, un poder más fuerte que la fuerza bruta de ellos mismos, que los obligó a detenerse y a contener la respiración. Merlín les habló. «Amigos míos, permitan que todos los hombres ocupen el lugar que les corresponde para sacar la espada de la piedra. Los lores lo intentarán primero. Si ninguno lo logra, tratarán de hacerlo los soldados rasos. Dejen que todos prueben, hasta el más joven y el más humilde de los habitantes. Les recomiendo que sean pacientes. Dios sabe que solo un hombre en Britania está destinado a extraer esta espada de la piedra, y antes de que concluya este día, todos ustedes sabrán quién es él». Y así empezó la contienda. El más feroz de los jefes militares agarró la espada y con los músculos tensos intentó sacarla haciendo un esfuerzo supremo, pero la hoja resplandeciente permanecía sólidamente clavada. Los otros caudillos que lo intentaron después que él no lograron mejores resultados. Todos se alejaban maldiciendo, contrariados. Luego se amontonaron los soldados alrededor de la piedra. Durante todo el largo día se empujaron para tratar de ser los primeros, pero todos ellos también fracasaron. Cuando el sol empezó a ponerse, un joven se acercó caminando. Era alto y robusto. No se jactó como los otros, ni tampoco dudó. Se limitó a dirigirse hacia la piedra con andar sereno. El joven aferró la espada. Sin ningún esfuerzo tiró de ella y enseguida la desprendió de la piedra. Voces desaforadas se elevaron desde los presentes. Merlín se volvió para enfrentarlos. «Ustedes vieron cómo logró sacarla. Él es el elegido», exclamó, y dirigiéndose al joven le preguntó: «¿Su nombre, Sir?». «Soy Arturo». «Arturo», repitió Merlín. «Conozco a este Arturo». Su voz resonó misteriosamente en la atmósfera tensa. «No es un joven plebeyo, sino el niño que durante mucho tiempo estuvo perdido, el fruto del amor de nuestro antiguo rey, el buen rey Uther Pendragon. Este muchacho fue concebido en la bruma, nació durante una tormenta, fue llevado lejos clandestinamente para que creciera oculto. Ahora ha llegado su momento. Tengan confianza en él, porque yo lo juro por todo el oro de Britania. Este Arturo los conducirá a un bienestar tan grande que
Pero el griterío de la multitud no permitió que se siguiera oyendo lo que decía Merlín. Los guerreros que lo escuchaban, enloquecidos por su propia frustración y su fracaso, se adelantaron blandiendo sus espadas y sus hachas, porque de todos los hombres que estaban allí se apoderó un deseo repentino de matar al mago y al joven. Arturo alzó la espada por encima de su cabeza. La resplandeciente hoja brilló en el crepúsculo. El primer guerrero fue a su encuentro. Los movimientos de Arturo eran rápidos como el relámpago. Con gran destreza rechazó cada una de las estocadas de la espada de su adversario, hasta que lo dejó tendido en el suelo, implorando clemencia. De inmediato, otro guerrero se abalanzó sobre él. Luego se sumaron más, hasta que Arturo tuvo que luchar con varios a la vez y hacia todos lados. Más parecía que las estocadas apenas lograban rasguñarlo, y él les oponía resistencia con suma facilidad. No había pasado demasiado tiempo cuando sus atacantes emprendieron la retirada. Su rabia se había transformado en asombro. Arturo se apoyó en la espada. «Escuchen», exclamó, «ustedes acaban de comprobar que yo podría haber matado fácilmente a cada uno de los hombres que me atacaron, pero preferí dejarlos vivir a todos. Les diré por qué. Porque creo que es una pérdida de tiempo y un esfuerzo inútil, una verdadera locura que luchemos entre nosotros. Estamos destruyendo todo el reino y dándole a nuestros enemigos la oportunidad de conquistarlo». Solo el silencio fue la respuesta que obtuvo. Prosiguió: «Me he limitado a demostrar que nadie puede vencerme. Si ustedes se decidieran a luchar conmigo en lugar de luchar en contra de mí, si ustedes me aceptaran como su rey, nosotros podríamos, de una vez y para siempre, echar a nuestros enemigos de Britania. Si así fuera, yo les traeré la paz y les daré lo que ustedes más anhelan, mis lores: poder, riqueza. Sí, en mi reinado cada uno de ustedes tendrá su propio castillo, su propia tierra, su propia gente, y yo les daré oro. Les prometo que cada lord que haga el juramento de confraternidad tendrá una parte del tesoro de las arcas reales». Las manos de Arturo, apoyadas sobre la espada, ahora estaban temblando. Su mirada fue recorriendo la multitud desconfiada. Nadie habló todavía. Se desvanecieron las últimas luces del día. Se encendieron las antorchas y las dulces notas de los cánticos de la víspera llegaron desde la iglesia. Por fin se comenzaron a percibir algunos murmullos entre la gente. Valientes esas palabras. Es muy sabio por ser tan joven. Nada perdemos si le damos la oportunidad. Iluminado por las antorchas, Merlín posó su mano en el hombro de Arturo. «Arturo será coronado aquí el día de Pascua», anunció. La muchedumbre se quedó mirando, como hipnotizada, mientras él se dio vuelta y se alejó con el joven. «Oh, veo que ya te has dormido. Entonces, mi historia sí funcionó. Qué bueno, me alegro tanto de que haya sido así. Lástima que no podré despertarte. Dejaré que sigas en tu sueño y cuando despiertes, yo ya no estaré aquí, pero esperaré que regreses. Habrá una próxima vez para que continuemos con la historia. Aunque tú no puedas prestarme ya atención, pero sé que estas palabras llegarán a tu mente aunque estés dormido. Nos veremos la próxima y continuaremos con la interesante historia de Arturo. Veremos cómo será coronado, cómo luchará, cómo encontrará el amor y cómo eso también contribuirá a la caída de un reino tan próspero como el que él tuvo alguna vez.
dulces sueños y hasta la próxima.